Concluye otra jornada más en la primera división del fútbol femenino español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la jornada número 25 de la Liga F. Con la conclusión de otra jornada más en la primera división del fútbol femenino español, llega a nosotros la oportunidad de destacar a aquellas referentes que buscan pelear hasta el final y ello tal vez pueda llegar a recompensarles con ilusión de validación, dinámica de permanencia, ¿por qué no? Validación de cara a un boleto a Europa y tal vez de verdadera ilusión al demostrar que son las mejores del fútbol español, al ser, ¿por qué no? Una oportunidad de alzar un título. A lo largo de este análisis pasaremos a hablar de los mejores momentos de la jornada y lo que han representado para la ilusión y determinación de estos grandes conjuntos. Como siempre, antes de comenzar, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas de las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación y es una forma para que podamos llegar a saber si este tipo de análisis o el desarrollo de lo que tratamos de fomentar día a día realmente es importante o es de su agrado. Con ello, pasaríamos a rápidamente dar un vistazo al desarrollo de esta jornada, dando también una predisposición de lo que sucedió a través de los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Sociedad Deportiva Eibar y Costa de Tenerife que concluyó 0-0. Más adelante, Dutz Logroño 2, Sevilla 1. También Granada Club de Fútbol 2, Real Club Deportivo Español 0. Además, también Alama Club de Fútbol 1, Real Sociedad 5. De cara a las posiciones en las zonas altas de la clasificación, también encontraríamos a Athletic Club enfrentando a Levante Unión Deportiva a través de un margen de victoria de 0-1. Además, también Atlético de Madrid lograría una importante victoria ante Depor por 2-0. De cara al Derby de Madrid, encontraríamos que Madrid Club de Fútbol Femenino perdería ante Real Madrid por un marcador de 0-2. Y pendiente a desarrollarse en las próximas horas el duelo entre Fútbol Club Barcelona y FC Badalona Women. Además de ello, la clasificación por ahora se mantiene con Levante Unión Deportiva, Alama Club de Fútbol y además de ello, Tuts Logroño en posiciones potenciales de relegación. Tuts Logroño da un paso importante para su supervivencia. En la media tabla, FC Badalona Women con 32 puntos. Además de ello, más adelante, Athletic Club con 35. De cara a las posiciones por el sueño europeo, encontraremos que Atlético de Madrid se mantiene con 10 puntos de diferencia de la Real Sociedad. Y en la mitad, por supuesto, Costa de Tenerife. De cara a las posiciones más altas, también encontraríamos a Real Madrid con 59 puntos, que regresa a la victoria y se mantiene a 10 puntos de distancia, pendiente a poder llegar a ser 13 de cara al líder de la clasificación por otra jornada más del fútbol español femenino en su máxima categoría, Fútbol Club Barcelona. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación de cada uno de estos duelos, pasaríamos a destacarles de forma individual. Para ello, comenzaríamos destacando el duelo entre Alama Club de Fútbol y Real Sociedad, enfrentamiento que culminaría con un prometedor y realmente interesante 1-5 por la capacidad de talento demostrada por parte de la Shiori Ordin y la dinámica de juego que pudo llegar a compaginar gran goleo y además de ello grandes actuaciones en general para el conjunto. Por parte de Alaba diríamos que son las últimas oportunidades que quedan de cara a la pelea por el descenso y que como mencionábamos en varios análisis, por ejemplo a la hora de responder quién descenderá esta temporada, su calendario es el más difícil de la zona baja de la clasificación y ello acomete a equipos que o están peleando en la zona europea, que buscan validación para alejarse hasta el final en la zona de descenso o en general resultados poco difíciles de asimilar porque también serán de visita. Con ello, este partido también podría llegar a fomentar que, en caso de lograr una prometedora victoria, era el primer paso para realmente lograr un margen de ilusión hasta el final. De ahí vimos algo de ilusión en los primeros minutos de partido, por ejemplo, a través de la apertura del marcador de Martínez, a través del minuto 7 de juego, en el que con una rápida incursión al espacio, justamente Belén Martínez, con una gran asistencia por parte de Raquel Sáenz, podía llegar a incursionar al espacio, llegaba con un mal posicionamiento defensivo la Real Sociedad y de allí podría llegar a rápidamente cargar su pierna hábil para poder llegar a superar a la guardameta rival. Una gran definición y una temporada que nos deja tal vez un poco de más
por parte de Alama. Realmente creíamos que era un equipo con buena cualificación de goleo, pero ellos lastimosamente no ha aparecido de forma constante durante 25 jornadas. Para la Real se mantiene como una dinámica en la que, bueno, siguen aportando buenas características las ideas de Arturo Ruiz y de ahí de, por ejemplo, poder llegar a reposicionar a Claire Labogué o además de ello también a Paula Fernández, el trabajo de la Sayara Aguirre Zabala o en general el bloque defensivo y por supuesto futbolistas que siempre rinden como las Clara Shainova siguen aportando de más para el conjunto, se sigue notando esta necesidad de cara a puerta, pero, por ejemplo, algo muy semejante a lo que buscan equipos con poca clarificación de juego, buscar la segunda jugada, forzar error y además de ello hacer que sus centrocampistas hábiles hagan la diferencia, representaron una actuación espectacular por parte de Paula Fernández y además de ello también de la Bogués. Con ello, victoria importante para la Real, se mantiene la distancia de cara al sueño europeo y por ahora se mantienen como favoritas. Además de ello, también pasaríamos a hablar rápidamente del contexto del descenso, que por ahora se valida con verdadera ilusión para las riojanas, para Dudes Logroño, a través de esta victoria hasta el final, de ilusión hasta el final ante Sevilla. A lo largo del mencionado análisis de quién en el que tratábamos de responder quién va a descender para esta temporada. Mencionábamos en Dudes, un equipo que realmente se ha reafirmado para esta segunda parte de curso y ya entrando en las etapas finales, la verdad es que lastimosamente y respetuosamente hablando, la pelea por el descenso nos ha dejado bastante decepcionados por el margen de que se ha necesitado muy poco para encontrar salvación. No por ello, estas futbolistas no clarifican al no tener capacidad de ser futbolistas de primera división, sino todo lo contrario, se esperaba más de ellas de cara a la pelea en la Lama, en Dutz y especialmente en Levante Unión Deportiva, pero en un momento en el que podrías llegar a reafirmar tu talento, el poder llegar a promover algo más ilusionante a través del mercado de fichajes y además de ello una apuesta difícil como lo era el cambio de entrenador, por ahora demuestran que pueden llegar a ser factibles las ideas de que puedas llegar a defender la primera división del fútbol femenino español para el equipo riojano. Por ahora, Dutz logra una importante victoria y además de ello un margen interesante que es, como mencionábamos, también nos da una, diríamos, respuesta de cómo estuvo la pelea por el descenso a través de estas palabras. La primera victoria de localía para el equipo, cual demuestra márgenes muy cortos para poder llegar a hacer la diferencia. Ello, todo lo contrario de desmeritar, brinda la capacidad de que todo este talento que hemos visto a través de la Sicina, el centro del campo y además de ello una dinámica más atractiva para la segunda parte de la temporada en el bloque defensivo, por ahora validan que el equipo no solo llega en un coeficiente más interesante a través de la medular, con la Rebeca Costa, la Rafa Silva, perdón, las Daniela Falfán o además de ello las Isina. Realmente demuestran por ahora un mejor contexto para el equipo, pero veremos por supuesto si representará salvación. Por ahora demuestra que pueden llegar a ser las favoritas a este margen y si nada cambia de cara a duelos directos ante Alama y Levante Unión Deportiva, parece certificado que estamos viendo a las primeras que se salvarán de esta temporada. Además de ello, esta victoria también acometería que conjuntos como Depor y Real Club Deportivo Español ya conocen su destino de cara a la clasificación matemática, ya que se ha confirmado que no van a descender. Todavía en esta pelea se encuentran equipos como Sociedad Deportiva Ibar, pero la brecha se mantiene un poco más alejada. Además de ello también Dutz, que con estos 14 puntos hace la diferencia. Y para Depor, diríamos que se asemeja a lo que vemos en media tabla con Badalona, Athletic Club, Madrid Club de Fútbol Femenino, equipos que, bueno, ya no ven tanta clarificación de pelear por cosas reales y con ello, pues, el cierre de la temporada es un poco más difícil de validar en lo competitivo, de mantener a las futbolistas enfocadas y que ello represente buena competitividad, algo que, por ejemplo, si busca desarrollar Atlético de Madrid, porque su pelea todavía le brinda de oportunidades matemáticas en la clasificación. Ahora mismo la Real Sociedad se mantiene con 54 puntos a 10 de diferencia de Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que todavía quedan cerca de 6 jornadas, específicamente 5. Refleja la idea de que es potencial que Atlético de Madrid con este buen estado de forma pueda llegar a hacer la diferencia. El equipo se mantiene con una dinámica atractiva, por ejemplo, a la hora de disponer la línea de tres, pero cada vez más con un rol más ofensivo. En ello también sorprende que el centro del campo pueda llegar a aguantar de más, pero también interesante que a la hora de apostar por la línea de tres en el centro del campo y con los desbordes de las Natalia Peñalvo o de las Bilbo Erriza,
las Fianma Benítez tienen mayor capacidad de recorrido por banda. Con ello, Atlético de Madrid en general, durante toda la era José Herrera, decide renunciar a una de sus mejores cualidades de la mano del anterior proceso, el centro del campo, para poder llegar a generar fluidez y explotar a las futbolistas dinámicas. De ahí la ya acostumbrada por parte de José Herrera, doble pareja en ataque con Amayur y por supuesto con Sene Jensen. Digamos que en general están teniendo una muy buena capacidad de juego. Ya les conocíamos, por supuesto, de la Real Sociedad y lo que podría llegar a ser que ambas pelearan por el rol de titular, pero también muchas veces se complementaban bastante bien de la mano de, por ejemplo, Natalia Arroyo en su momento. De ahí, bueno, digamos que la dinámica se mantiene en un equipo que presiona alto, que no le pide tanta exigencia defensiva a las Alesia Fernández y además de ello que les brinda de oportunidades para destacar en ataque. De ahí llegaría un partido bastante incómodo, pero en el que tarde o temprano con desborde en el centro del campo y capacidad de ganar duelos, ahí encontraríamos a las Bilbo de Risa y a las Fianma Benítez para hacer la diferencia. Con ello, un partido cerrado, buenas aproximaciones, la dinámica de que hasta el final se mostró la buena capacidad técnica de figuras clave y con ello otra victoria para Atlético de Madrid y se mantiene con la idea de que si mantiene el puntaje perfecto y si la Real puede llegar a encontrar un pequeño abismo de debilidad, tal vez veamos una pelea por Europa hasta el final, pero aún así parece difícil. Y de ahí, buen mérito para la Urdin, buena dinámica para las colchoneras y veremos si ello, por ejemplo, representará continuidad de proyecto para José Herrera, para el cierre de campaña, para empezar un proyecto fuerte la temporada que viene. Pasaríamos a destacar también el enfrentamiento entre Levante Unión Deportiva y Athletic Club, dos equipos que en general se encuentran en zona baja y sin posibilidades, diríamos, de realmente cualificar algo más prometedor para la temporada. Athletic Club no cuenta con el porcentaje matemático como por ejemplo Atlético de Madrid de pelear por Europa. Digamos que lo más interesante podría llegar a ser algo plausible que mencionábamos durante varios análisis, el que puedan llegar a estar en las posiciones más altas de la clasificación, demostrando que un proyecto durante los últimos 4 años no solo rápidamente se ha establecido en media tabla con futbolistas o teniendo la plantilla más joven de cara a la temporada en Liga F, algo que cumplen de nuevo a través de 2 temporadas consecutivas, y también el margen de que ello demuestra progresión por parte del proyecto, de que el experimentar, el poder llegar a tener a futbolistas de primer nivel, además de ello por el valor general de lo que representa Athletic Club en comparación al resto, sigue siendo algo difícil de lograr y algo que también tiene mucho mérito de mantener sostenible temporada tras temporada. Aún así, por supuesto, los proyectos tienen altos y también algunos bajos. Esta temporada ha sido algo de bajos en el que las ideas no se han encontrado. La plantilla sigue brillando, sigue teniendo un bloque medular muy prometedor y de ahí encontramos victorias como estas en las que realmente se siente que tarde o temprano Athletic Club iba a encontrar el gol de la victoria con las Clara Pinedo, el forzar las acciones para la línea de las bandas, ahora con carrileros como Sara Ortega, que parecen más extremos, pero en general esta línea de tres también propone algo más de recurso del centro del campo, ya también la oportunidad de que si tal vez futbolistas como Joana Mesaga o por ejemplo Anascona no se encuentran en su mejor margen goleador, que a la hora de que sean futbolistas muy eficientes en el trabajo y el esfuerzo de ganar marcajes, ganar jugada y brindar de, por qué no, oportunidad de remate a sus compañeras, también es útil. De ahí se encontraría esta victoria que sigue hundiendo a Levante Unión Deportiva y que por ahora le clarifica que si en las próximas 3 jornadas no suma de más, realmente si vemos un margen de 3 puntos más para la zona baja de la clasificación en Alama o Tuts Logroño, conoceremos la relegación matemática del equipo Granota, un margen difícil de asimilar, un equipo que por más de 4 años peleó por Europa, las posiciones altas de la clasificación, luego rápidamente pasaría a media tabla en una sola temporada y luego directamente al descenso, como hemos visto en las últimas dos. Y bueno, la historia de lo que lastimosamente siempre tiene que pasar, que cuando empiezas a ver descenso y descenso anímico y capacidad de poca eficiencia deportiva, pues todo te llevará a segunda división. Veremos si será así o caso contrario, bueno, todavía haya talento con el que ilusionarse. Con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo
entre Real Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino, el Derby de Madrid, que por ahora representa una trabajada victoria para Real Madrid por 2-0 o 0-2 en realidad por la posición de los equipos. En general, por parte de Real Madrid llegaba con una dinámica de rotación más amplia que su rival, debido por supuesto a la exigencia en Europa de lo que fueron los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, en la que quedaría eliminada ante Fútbol Club Barcelona por un margen bastante abultado en el marcador. Las merengue tenían la oportunidad de, por qué no, tratar de validar de nuevo la confianza a través de un derby de Madrid que siempre es atractivo por la propuesta de juego y que en general dejaría un choque muy equilibrado. No vimos una propuesta tan atractiva de dominio y buenas capacidades, por ejemplo, de Madrid Club de Fútbol Femenino de anular a su rival. De ahí Real Madrid podría llegar a instaurar algo más de cambio de rol en las jugadas de Caroline Weir, además de ello de Linda Caicedo, para siempre tratar de cambiar de lugar su posicionamiento. Además de ello, una figura de delantero centro un poco más posicional, pero muy eficiente a la hora del retroceso, como Iris Ashley, también ayudó bastante a la posición del Real Madrid de cara a balones cortos, efectividad en la salida de balón y además de ello, poder llegar a desarrollar estas dos características sin tanto esfuerzo de tener constantemente la pelota, un equipo diríamos más orientado al rol contragolpeador, algo que siempre le brinda de más mérito a la hora de encontrar espacios y justamente de este tipo de jugadas podríamos llegar a encontrar una incursión al espacio, una capacidad de recuperar el balón en zona de peligro, además de ello adelantamiento de los marcajes para el beneficio de Linda Caicedo, que cambiaría el marcador al minuto 48, ya parecía todo que de la cara a lo visto en la primera parte, se podría llegar a ver, ¿por qué no?, una dinámica en la que Real Madrid apostase por más, ya que su rival no proponía este impulso a la hora de salir a cambiar el marcador y Real Madrid tomaría la iniciativa a través de la seleccionada colombiana. Y ello también beneficiaría a Real Madrid, que con este paso se sintió más natural el que pudiese llegar a promover ciertos cambios tácticos como el adelantamiento de Sara Debris, además de ello la buena acción de trabajo en zona adelantada de Sheila García, que también necesitará algo más de confianza para el cierre de la temporada, para empezar a de nuevo sentirse pieza importante de la rotativa de Real Madrid. Ello nos dejaría un bloque defensivo que en general trabajó bastante bien para tratar de anular las incursiones, por ejemplo, de las Natasha Andonova o también de las Kalina Melgar. La verdad es que el equipo trató de brillar más con los controles en centro del campo de un choque con Anos Dottir o además de ello de Esther Laborde para la velocidad, pero de nuevo un equipo que no daba este impulso para la línea de finalización. Y con ello, bueno, Real Madrid también no podría llegar a obtener la fase final del marcador a través de otra acción en el último tercio para el beneficio de Sara Debris y con ello poder llegar a marcar el gol de la sentencia, en general una buena finalización, una futbolista que siempre cuando logra reposicionarse es muy peligrosa a la hora de tomar decisiones en corto plazo y con ello perjudicar a su rival y un marcador en general eficiente para Real Madrid en general, tratar de cerrar lo mejor posible la temporada. Se entiende que, por supuesto, con más de 25 goles de diferencia cometidos en menos de 2 semanas ante Fútbol Club Barcelona, se puede llegar a sentir la dinámica de que el proyecto no solo es joven, sino infantil, de cara al proceso de desarrollo, por supuesto, respectivamente hablando, en comparación a su acérrimo rival. Pero los pasos a la hora de encontrar un camino más provisto de efectividad también se centran en poder llegar a encontrar tus cualidades y tarde o temprano aprender que el tiempo, como muchas veces, es difícil de asimilar de cara a el presente, pero a largo plazo te puede llegar a brindar de obtener experiencia. A veces, goleadas y como las que sufrió Real Madrid son difíciles de asimilar como algo positivo, pero también es la dinámica de que tarde o temprano Real Madrid pueda llegar a demostrarse a sí misma que tiene la oportunidad de pelear otro día para sobresalir. Y este partido era importante para ello, para no demostrar simplemente que es un equipo damnificado de cara a la consistencia, sino que puede llegar a demostrar que todavía su jerarquía en el fútbol femenino de primera división está para ser un equipo de zona alta y al que no le sea tan difícil el poder llegar a hacer la diferencia. En general diríamos que a través de ese rol cumplió bastante, no se complicó demasiado el partido para que se volviese caótico, en general un partido bastante neutro en las posibilidades de las incursiones a los espacios o la propuesta de juego, más diríamos de distribución táctica de dos equipos tratando de tantearse, no buscar directamente acelerar para buscar la victoria, sino tarde o temprano encontrar oportunidades. Y Real Madrid en general es un equipo bastante interesante a la hora de esta propuesta de buscar oportunidades y tarde o temprano encontrarlas. Con ello se mantiene en la zona alta de la clasificación, un margen que por lo menos les permite ser las favoritas en la segunda plaza
y demostrar que la revolución que proponen para el mercado de fichajes que se aproxima puede llegar a ser interesante para de nuevo proponer un proyecto ambicioso o que tenga un, diríamos, planteamiento más adaptativo a través de varias futbolistas con roles interesantes que puedan llegar a dar más herramientas positivas para Real Madrid al enfrentar a grandes rivales. Con ello, un derbi de Madrid que culmina en Pamplona en Fuenlabrada con victoria merengue y la oportunidad de que ello también puede representar un cierre significativo para demostrar crecimiento para Real Madrid, pero veremos si lo mantendrán de cara a las siguientes jornadas en el fútbol español. Con ello, pasaríamos a destacar rápidamente a las mejores futbolistas de esta jornada número 25 en la Liga F, en la que en portería destacaríamos a Laura Sánchez, un gran partido, especialmente para la segunda parte en donde se veía tal vez que su rival podría llegar a hacer la diferencia, perdonen por la redundancia. Un gran trabajo de español, pero todavía se siente que ya le estaba costando de más el cierre de la temporada de cara a encontrar márgenes realistas por los que pelear. Además de ello, en el bloque defensivo, Aloni Vaquerizo, realmente también otro partido excepcional, cazando las jugadas en las que no se le esperaba y con ello 2 goles para Granada. En el bloque defensivo también destacaríamos a Rocío Galvez y además de ello Rebeca da Costa Silva con un gran partido, beneficio para Dutz, que empieza a soñar con una verdadera salvación. Y además de ello, acompañándoles un poco reconvertida, Loren Leal. También en el bloque del centro del campo destacaríamos al Bilbao Riza y además de ello, Paula Fernández. Partido excepcional por parte de la ex Levante Unión Deportiva. De nuevo de la demostración de que en cada partido sigue destacando de más y solo es cuestión de tiempo para que siga sorprendiendo en el centro del campo. Un gran partido y además de ello, hablando de gran partido y el centro del campo, también destacaríamos a Isina. Un gran partido en general. Diríamos que ello, como mencionamos, en general sucede jornada tras jornada, pero lo interesante al día de hoy es que brindó de la primera victoria en casa del conjunto riojano. Además de ello, por la zona de las bandas encontraríamos a Linda Caicedo, Ann Campos y además de ello, como delantero centro, la gran Claire Dobugués. Un gran partido en general, cazando más segunda jugada que como delantero centro, pero debe estar en la zona de peligro y poder rápidamente concretar algo más de efectividad. Fueron claves para la goleada que sufrió Alama ante las Shuriurdin. Con ello, el entrenador de la jornada le daríamos el galardón a José Herrera, por ahora más de 4 victorias consecutivas y una dinámica atractiva de cara al cierre de la campaña para soñar por pelear por todo y demostrar que por ahora este proyecto que parece corto tal vez pueda llegar a tener algo más de amplitud para el futuro. Con ello, la futbolista de la jornada y con ello el brazalete de capitán sería para Isina, por específicamente lo que se logró a través de la foto de la jornada, una potencial oportunidad para salir adelante y especialmente dar un golpe sobre la mesa de cara a la salvación. Obtiene 14 puntos, en diferencia más de 5 de sus rivales más cercanas, Alama y además de ello Levante Unión Deportiva, y la dinámica de que pueden llegar a pelear otro día más para poder llegar a seguir siendo parte de la competición más aclamada del fútbol español femenino, la Liga F. Con ello concluiríamos este análisis preguntándoles cuál creen que pueda llegar a ser la posibilidad de una sorpresa en este cierre de campaña, por ejemplo, en la salvación, la pelea por Europa o la dinámica en la pelea por el título, o cuál pueda llegar a ser este equipo que se convierta en el que hasta el final nos pueda llegar a ilusionar, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.